Buenas noches, bendiciones. Gracias al Señor por permitirnos una vez más compartir estos momentos a través de esta plataforma. Pónganse cómodos si les es posible, si ya están en su casa, pero si van conduciendo y nos escuchan a través de Ambiente Estéreo 88.4, bueno, no pierda la concentración en lo que está haciendo, pero abra su corazón para recibir la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir la palabra, estaremos orando por sus peticiones al finalizar este espacio, así es de que apenas les sea posible, envíen las peticiones a través del chat y por supuesto tendremos adoración, alabanza y preguntas y respuestas. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Leamos por favor la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Muy bien, oremos por favor. Padre, te damos gracias por esta célula. Señor, es un tiempo de descanso. Gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y no vuelve vacía. Señor, disponemos todo nuestro ser a ti. Gracias por la impartición de tu palabra. Declaramos que esta simiente incorruptible de tu palabra penetre, quede implantada en nuestro corazón y produzca mucho fruto. Vamos a alabarte, a bendecirte. Señor, te miramos a ti, quien es el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Bueno, dejamos un texto la semana pasada para meditar en él. Segunda de Timoteo 4:18. Recordémoslo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4:18. Otra vez. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4:18. Para esta semana, Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. A ver, otra vez. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Vamos a alabar al Señor. Ya viene Cristian con las preguntas y respuestas y luego la palabra. No olvide escribirnos su petición de oración. Al finalizar este espacio estaremos orando. Santo, santo, tú eres digno y el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo es. Levante sus manos y adore. Las naciones y el universo fueron hechos con tu voz.
Qué bueno es alabar el nombre del Señor. Hemos cantado, hemos bendecido, hemos ministrado el nombre del Señor con todo nuestro amor, con todo nuestro entendimiento. Y llegó el momento de que aprendamos, sigamos aprendiendo acerca de la Biblia con las preguntas y respuestas. La metodología, se la repito, es muy sencilla. Leemos un pasaje bíblico y a partir del pasaje, del versículo, sacamos una pregunta y la respuesta sale literal del texto leído. Así que vamos con la primera pregunta. Estamos estudiando el libro de Romanos. Aliste su Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 16. La pregunta: ¿quién le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, según Romanos capítulo 8, versículo 16, escriba por favor la respuesta. Le repito la pregunta: ¿quién le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? La respuesta muy sencilla y es el Espíritu Santo. Él es quien da testimonio a nuestro espíritu. Segunda pregunta. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 17. Y según este versículo, la pregunta: ¿de quién somos herederos? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Leímos Romanos capítulo 8, versículo 17, así que por favor escriba su respuesta, que está muy sencilla, muy fácil de responder. Le repito la pregunta: ¿de quién somos herederos? La respuesta: de Dios. De Dios somos herederos, según Romanos capítulo 8, versículo 17. Y vamos con la tercera pregunta. Por favor, respondan, según Romanos capítulo 8, versículo 18, la siguiente pregunta: ¿con qué no son comparables nuestras aflicciones del tiempo presente? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Leímos Romanos capítulo 8, versículo 18, y mientras usted escribe la respuesta, le recuerdo la pregunta: ¿con qué no son comparables nuestras aflicciones del tiempo presente? La respuesta: con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muy bien, cuarta pregunta, por favor. La pregunta la respondemos según Romanos capítulo 8, versículo 19. ¿Qué anhela ardientemente la creación? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La pregunta, se la repito: ¿qué anhela ardientemente la creación? Según Romanos capítulo 8, versículo 19, la respuesta: la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios anhela la creación. Última pregunta. Según Romanos capítulo 8, versículo 20. ¿A qué fue sujetada la creación? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Escriba por favor su respuesta ahí en el chat y le repito la pregunta: ¿a qué fue sujetada la creación? Según Romanos capítulo 8, versículo 20 que acabamos de leer, la respuesta: fue sujetada a vanidad. Lo dice en el capítulo 8, versículo 20 del libro de Romanos. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, los felicito porque han participado activamente en las preguntas y respuestas. Seguimos aprendiendo acerca de lo que dice la Biblia a través de la metodología de las preguntas y las respuestas.
Muy bien, gracias a todos ustedes por participar activamente en las preguntas y respuestas, la forma que tenemos aquí en nuestra célula Pai en casa para estudiar la palabra de Dios. Ya viene el apóstol a compartir el mensaje, pero vemos estos mensajes muy importantes para todos. Ahora, cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana Pai, sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851, 601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapai.org. Somos Iglesia Cristiana Pai. Bueno, es el momento para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra viviente. Dios y su palabra son uno solo. Ninguna de estas palabras está desprovista de poder. Tras esta palabra escrita está el trono de Dios. Todo aquel que se deje persuadir por lo que Dios dice y actúe sobre esta palabra tendrá los resultados. Los resultados obviamente extraordinarios, milagrosos, porque la palabra de Dios produce. La palabra de Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso debemos llenarnos de la palabra, llenarnos en el sentido de que la leemos, pero no solo la leemos, sino que debemos meditar en ella. ¿Qué es meditar? Recuérdelo, pensar, repetir, pensar, reflexionar. Eso tiene que ver con la meditación y es en ese proceso cuando la palabra de Dios se implanta en nuestro espíritu. Una vez la palabra de Dios en nosotros, debemos activarla a través de nuestras declaraciones y lo que diga será hecho. Tenemos que corregir mucho de lo que hablamos porque el poder está en la boca y a veces nos centramos más en las declaraciones negativas, porque eso es lo que observamos a nuestro alrededor. Suele que el creyente esté siempre hablando de su incapacidad, de su debilidad, de que no puede, una serie de cosas que parecen como simplemente expresiones de sentimientos, pero aparte de estar expresando lo que siente, lo que está haciendo es bloqueando su vida espiritual. No nos limitemos, no pensemos que definitivamente no somos capaces de nada. Es decir, no declaremos nuestras debilidades. La fuerza del Señor es nuestra fortaleza. En Dios siempre estamos fuertes. Cuando yo me veo como Dios me ve y considero lo que soy, tal cual el Señor lo describe en su palabra, mi actitud es totalmente diferente. Todos los seres humanos tenemos debilidades, todos los seres humanos tenemos muchas situaciones que superar, pero Dios nos escogió tal cual somos. Cuando Dios nos llamó, usted y yo no éramos perfectos, es más, todavía no, pero sí vamos camino a la perfección. ¿Acaso Dios no sabía quiénes éramos? ¿Acaso Dios no sabía qué fue nuestra vida pasada? ¿Acaso Dios no conocía nuestros pasos desde cuando tuvimos uso de razón y mucho antes? La Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre, nuestro embrión, conscientes de la presencia de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo 139. Es decir, para Dios no hay nada oculto. Pero Dios nos escogió tal cual somos. Sí, Él cree en usted, Él cree en mí, y Él cree que podemos hacer sus obras y cumplir con su propósito eterno. El poder de Dios está disponible todo el tiempo. Está ahí, listo para manifestarse. Miremos lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 12,
versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo está hablando de sus debilidades, pero el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué palabra, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Personas como usted y yo es la clase de gente que Dios quiere usar. Dios no está limitado, Dios quiere hacerlo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Subraye eso en su Biblia en 2 de Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Todas las personas, todos los seres humanos que Dios ha usado durante el curso de la historia, personas semejantes a nosotros. La Biblia dice en el libro de Corintios, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, que Dios escogió a lo vil y menospreciado del mundo. Esa es la palabra. Dios nos escogió sabiendo que no éramos perfectos. Leamos estos textos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios rechaza la sabiduría humana, pero no se refiere que Dios no está de acuerdo con nuestra educación secular. Lo que Dios rechaza aquí en esta palabra es la independencia que el ser humano quiere mantener de Dios, totalmente independiente. Dios no quiere que esto suceda en nuestras vidas. Es decir, el razonamiento humano, la posición intelectual de cada uno que tiende siempre a oponerse a los pensamientos, a los planes de Dios, esa independencia es reprochable por el Señor. Dios quiere que nosotros estemos junto a Él, unidos a Él, en una actitud de fe, en una actitud de obediencia. Dios no mira nuestra vida pasada, ni tampoco tiene en cuenta la condición presente. Dios mira nuestro corazón. Él ve el potencial que hay en nosotros a través de su gracia, porque su gracia es suficiente. Él escogió personas, como lo dije antes, menospreciadas por el mundo, débiles, humanos 100%, sujetos a pasiones como las que nosotros experimentamos constantemente, y Dios nos escogió sin tener en cuenta esos aspectos de nuestra vida. Él sencillamente dice, con mi poder se resuelve todo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. No es por méritos personales, es por la gracia de Dios. Es decir, por más que ustedes y yo nos esforcemos para que con nuestros méritos podamos disfrutar y operar en el poder creativo de Dios, no se trata de nuestros méritos. Ninguno de nosotros, humanamente hablando, merece nada bueno por causa de nuestra vida pecaminosa, pero es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Y es aquí donde tenemos que hacer un alto y fijar una posición al respecto. ¿Somos imperfectos? Sí. Aún todavía. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar ahí pensando y sumergido en esos sentimientos negativos? No. ¿Qué debo hacer? Creer lo que la palabra de Dios dice. Mis pecados pasados ya no existen. La sangre del Señor Jesucristo
me limpió de todo pecado. Fuimos lavados por la sangre del Señor. Nos limpió totalmente. Los pecados fueron remitidos. Por esa razón, ahora Dios puede morar en nosotros y Dios está en nosotros. Es Él quien opera en nosotros y es todo por su gracia. Los hombres de la Biblia que se destacan por los milagros, las señales, los prodigios, fueron personas con unos defectos como los suyos y los míos y a veces más notorios. Pero la gracia de Dios se manifestó. Yo tengo cierta admiración por personas como Moisés, como Elías, como Sansón, como Pablo, como Pedro. Vidas en las que cuando miramos en la Biblia lo que estos hombres fueron y lo que hicieron posteriormente es sencillamente extraordinario. Admiro a Moisés por su fe. Admiro a Moisés por todos los milagros, por las maravillas que Dios hizo a través de él para bendecir a una nación. Pero ¿quién era Moisés? Él no fue un extraterrestre. Él no vino en una cápsula para vivir aquí en unos años en la tierra. No. Él nació como nacimos nosotros. Él creció como nosotros hemos crecido. Y él se enfrentó a tantas limitaciones como usted y yo nos hemos enfrentado. Leamos algunos versículos acerca de la experiencia y la vida de Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés tenía una baja autoestima. Su estima estaba por el piso. ¿Quién soy yo para hacer esto? Pero Dios lo llamó en el estado en que él estaba. Él era un prófugo. Él había estado 40 años en el desierto, hasta se le olvidó hablar. Y cuando Dios lo llama y lo comisiona al trabajo de liberar a la nación de Israel, él dice, pero ¿quién soy yo? Es decir, hay alguien mejor que yo. Pero Dios sabía a quién estaba llamando. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, y si siguiéramos leyendo lo que fue Moisés, nos damos cuenta que hasta homicida fue, prófugo, pero Dios lo llamó, porque Dios no tiene en cuenta el pasado, ni la condición presente de un hombre, de una mujer, para confiarle su poder y su gracia. Miremos el caso del profeta Isaías. Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, dijo en Isaías 6:5. Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Miremos el caso de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Moisés, Isaías, Jeremías, Elías, David, Sansón, y pudiéramos seguir mencionando estos personajes del Antiguo Testamento. Se destacaron por dos cosas: por los milagros, por los prodigios, por las señales que hicieron, uno, pero dos, por ser personas tan imperfectas. Entonces, podemos concluir que para Dios no hay nada imposible, que Dios dice: es en los débiles donde mi poder se perfecciona. Es por la gracia, no por los méritos personales de cada uno, sino es por mi gracia, porque bástate de mi gracia. ¿Y qué del apóstol Pedro? Pedro era un hombre tosco, temperamental, un hombre que reconocía su estado espiritual, un estado espiritual pecaminoso. Miremos Lucas 5:8.
Viendo a esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él sabía, soy un hombre pecador, pero Jesús me ha llamado. Jesús ha venido a mí. Y Pedro le dice: Señor, qué pena, apártate, soy un hombre pecador. ¿Acaso Jesús no lo sabía? ¿Acaso Dios no lo sabía? ¿Y quién vino a ser Pedro? El gran apóstol, aquel hombre lleno del Espíritu Santo, que vio una cantidad de milagros que Dios hizo a través de su vida en su ministerio aquí en la tierra. Pero hablemos de Pablo. ¿Qué dice Pablo de lo que fue su vida pasada? Todos sabemos quién es el apóstol Pablo porque hemos leído la Biblia. Pero ¿quién era él? Según su testimonio, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 15. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Merecía Pablo que Dios le confiara el ministerio que le confió? ¿Había hecho méritos suficientes para que Dios lo tuviera en cuenta? No. Como sabemos, el día cuando Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, las intenciones que ese hombre tenía no eran las mejores en contra de la iglesia. Él iba a perseguir a los hermanos, él los iba a sacar arrastrados de sus casas, él los iba a llevar a los tribunales, él iba a estar participando de las torturas que los judíos le hacían o le cometían a los cristianos. ¿Merecía Pablo? No. Pero él dice en Corintios, 2 de Corintios 12:10. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Era Pablo una persona débil humanamente hablando? Claro que sí. Pero el Señor le dijo: mire, bástate mi gracia. Y Pablo reconoce: el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Porque es Dios quien opera en nosotros, es Dios quien lo hace a través de nosotros. Es la potencia de Dios la que actúa en nosotros. Si nos mantenemos en nuestra comunión con el Padre, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, a través de la oración y la meditación de la palabra de Dios, entonces seremos fortalecidos por el Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo en nosotros se liberará, porque al fin y al cabo, todo lo que podamos hacer para Dios en esta vida es por el poder de Dios que actúa en nosotros. Eso es lo que leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia de Él, la potencia del Espíritu Santo, la potencia del Señor Jesucristo. Es Cristo en nosotros el que produce. Es Cristo en nosotros el que hace. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros el más grande. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo, diga, es Cristo en mí, Cristo vive en mí. Ahora, nuestra unión con Él, si nos separamos de Él, estamos perdidos. Pero es nuestra unión con Él la clave. Sí, nuestra comunión con el Padre, nuestra comunión con el Señor Jesús, nuestra comunión con el Espíritu Santo a través de la palabra, la meditación de la palabra y la oración es la clave. Eso es lo que nos mantiene adheridos a Él, pegados a Él. Su vida fluye a través de nosotros siempre y cuando nos mantengamos conectados. Jesús dijo en Juan 15:5.
porque separados de mí nada podéis hacer. Y Filipenses 4:13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios cambia la debilidad en fortaleza. Porque cuando soy débil, el poder y la gracia de Dios se perfecciona. Simplemente lo que usted y yo debemos hacer es depender de Dios a través de la oración, a través del estudio y la meditación de la palabra. No nos quedemos en un rincón lamentándonos y llorando por nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Sometamos nuestra vida al gobierno del Espíritu y permitámosle a Él obrar en cada uno de nosotros. Mateo capítulo 22, versículo 37 dice el Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que el Señor nos pide a todos nosotros es que lo amemos sinceramente, que Él sea el primero en nosotros. Incline su cabeza en el lugar donde se encuentra. Si aún no le ha entregado su vida al Señor, este es el momento para que lo haga. Tome la decisión, entréguele su corazón al Señor, acéptelo por la fe. Repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora, te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy un pecador, soy débil, imperfecto, pero hoy atiendo a tu llamado. Señor Jesús, yo creo en ti, creo en tu muerte y creo en tu resurrección. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te recibo en esta hora como mi nuevo Señor y te entrego mi vida. Señor Jesucristo, gracias. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame el gozo de la salvación. Amado Espíritu Santo, te ofrezco todo mi ser. Toma el control. Quiero caminar de ahora en adelante sujeto a tu autoridad. Lléname con tu presencia. Transforma mi mente. Restaura mis emociones. Señor, gracias. Señor, gracias, porque tu palabra no vuelve vacía. Padre, tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Dele gracias a Dios. Los invitamos a participar de las reuniones en la sede principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Danilo, recuérdenos los horarios, por favor. Claro que sí, apóstol. Nos reunimos aquí en el auditorio principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, calle 17A, número 3361, los sábados, 6 de la mañana, 4 de la tarde, y los domingos, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. En la sede norte, Barrio Contador, calle 135, número 17A39. Nos reunimos los martes a las 9:30 de la mañana, una reunión de oración, estudio bíblico, intercesión, y sábados y domingos 10:30 de la mañana. Gracias por sus donaciones, gracias que esa semilla de dinero que han plantado en la tesorería del templo se multiplique al 100 por 1 conforme a la ley de retribución. Deseo un feliz fin de semana. Bendiciones. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, 9, 10. La Iglesia Cristiana PAI ha habilitado donaciones en línea a través del Banco de la Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954 o en Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-66454. Realiza la transacción a nombre de la Iglesia Cristiana PAI, NIT 900-002-292-8. No olvides enviar el comprobante al WhatsApp 304-664-5248.